¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Hoy con un tema, siendo sabadito, posterior a la publicación. Quisimos retener cualquier situación a pesar de que fue aprobada el pasado jueves la reforma. Así es. O la miscelánea de la reforma para regular y controlar las malas prácticas del outsourcing. Y pues casi pues nos viene a excluir esa fórmula por muchos años. Y bueno, pues no voy a hacer más en esta introducción, más que pues, primeramente saludar a mi hermanito. ¿Cómo estás? Al maestro Rafa Raya Loaz. Ya me enseñaron cómo es la pronunciación de su apellido. Y pues la verdad, siempre es un placer platicar con él. Y pues ya hemos platicado los últimos 3 años los primeros avistamientos de esto que se venía. Sí, ahorita estamos sacando cuentas, mucho de este texto es de 2019 más o menos, ahí que traían ya el proyectito, que era el más integral, porque pues estaba el aislado de la sindical, y pues como que primero se enfocaron a lo sindical y ya ahorita pues dedicarse a la mata. Así es. Pues primero que nada, buenos días todavía. Sí, efectivamente, Adrián, después de aproximadamente 2 años, más o menos 7 proyectos de reforma, 4 parlamentos abiertos, 2 en Senado, 2 en cámaras de diputados. El día de ayer, viernes 23 de abril, en la edición vespertina, se publica en el Diario Oficial de la Federación esto que se conoce como coloquialmente reforma a la subcontratación o la reforma al outsourcing. Versiones fueron, versiones vinieron, negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los sectores patronales y sindicales fueron y vinieron, y pues se decide ya publicar esta reforma. Advierto en el tema personal que a mí me toma por sorpresa porque todo el sector patronal y laboral consideraban que por la trascendencia de la reforma iba a tener su publicación el día 1 de mayo, que era el Día del Trabajo, pero no fue así. Nuestras autoridades definen y deciden que tenía que ser este viernes 23 de abril en una edición vespertina, y ayer, revisando 5 de la tarde, nos topamos con esto. Sí, estaba comiendo cuando me mandaste el mensaje, no, pues grabamos mañana. Pues grabamos, pues así ya es. Era el momento. Y bueno, entonces vamos comenzando, pues es una miscelánea. Digo, ahorita acomodamos algunos libros en honor a esto que ya lo estábamos esperando, porque si bien es cierto, el sistema del outsourcing es empleado en todo el mundo, la tercerización, pero lamentablemente las malas prácticas de muchas firmas orillan a tomar una decisión así, que analizándolo quirúrgicamente de una manera aguda, no golpea realmente una tercerización, golpea al outsourcing, que era el pleno, el que estaba, incluso estaba con la reforma del 2012 de la Ley Federal del Trabajo, muy tolerante a la autoridad, no lo sé, y ahora pues parece que tenían que reducir de manera muy tajante. En mi personal y criticable punto de vista, creo que 4 razones torales fueron para que diera a la luz esta reforma. La primera de ellas, los compromisos internacionales asumidos por México ante la Organización Internacional del Trabajo. Quien de verdad se puso a estudiar esta reforma, quien de verdad dio seguimiento a esta reforma, sabe que desde el 2018-2019 ya eran constantes los avisos que la Organización Internacional del Trabajo hacía para con el Estado mexicano, para que de una vez por todas se acabaran con estos esquemas de afectación al trabajador, primordialmente en el ámbito de las cuotas obrero-patronales, y esto a su vez englobando el derecho a una sana jubilación. Ese creo que fue el primer punto que nos ponía en el radar la obligación para esta reforma. El segundo punto, obviamente, fue pues el Tratado de Libre Comercio, o lo que es el famoso TEMEC, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue enfático la negociación laboral, el piso parejo en condiciones laborales para los trabajadores, y la
elusiva o evasiva subcontratación laboral golpeaba mucho a aquellos sectores productivos que involucrados en el TEMEC, sin lugar a dudas, tenían que cumplir a plenitud sus obligaciones en materia de seguridad social. Ese fue otro punto. Así es, y pues ya sabemos, ahorita el cumplimiento es lo importante, y pues ahora pues estar pendiente, insisto mucho, de una ley que yo espero quede, la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, donde ya establece como uno de los 4 ejes, no voy a mencionar uno, que las empresas tienen que salvaguardar los derechos humanos. Así es. Sí, dentro de su operación. Y pues en la obra que así aparece en nuestras pantallas, ¿no? el Plan Beveridge, que es realmente la constitución del sistema de seguridad social moderno, no hay derecho más fundamental actualmente entre el ámbito laboral que el derecho de acceso de los trabajadores a una seguridad social. Entonces, ese también fue un elemento. Y bueno, por último, pues que ya la situación en el ámbito de recaudación, tanto en materia de seguridad social como en materia fiscal, derivado de estos esquemas evasivos o elusivos, pues era algo grave. Ya la afectación se había vivido, nos estuviste acompañando, recuerdo, en estos parlamentos abiertos, y la constante era esa, la afectación de millones de trabajadores que estaban viviendo derivado de estas no sanas prácticas era grave. Y recuerdo perfectamente, estuviste ahí con nosotros, cómo en ese parlamento abierto, al arranque de los trabajos legislativos, la hoy secretaria del Trabajo, la frase con la que arrancó fue: señores, se acabó la fiesta. Pasó un año derivado de pandemia, porque la pandemia sin lugar a duda frenó este proceso de reforma, pero a más de un año de la pandemia, año y meses, pues sí, ya publican esta reforma que, como lo venimos platicando antier y ayer, es una reforma que la tenemos que ver como en una mesa perfectamente cuadrada con 4 patitas. Una patita de esta mesa para que esté firme la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la otra patita el Instituto Mexicano del Seguro Social, la otra patita el Infonavit y la otra patita, sin lugar a dudas, el Servicio de Administración Tributaria. Fue integral. ¿Por qué? Porque genera obligaciones horizontales, cruzadas, donde en la medida en que incumplas con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con los avisos, indirectamente se afecta tus obligaciones en materia de seguridad social Infonavit por los avisos que tienes que generar, que a su vez el no generar los avisos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, avisos ante Infonavit e IMSS, pues también afectarán las deducciones y acreditaciones en materia de IVA e impuestos sobre la renta. Entonces, realmente esta reforma, como tú claramente lo señalas, es una gran miscelánea donde hoy se le generan unas obligaciones fuertes a las empresas contratantes y a las empresas contratistas de vigilar primordialmente unas respecto de otras, que estas, al ser contratadas para la prestación de servicios especializados, cumplan muy bien sus obligaciones en materia de seguridad social para que la contratante pueda deducir y acreditar debidamente los impuestos retenidos y pagados por esos servicios especializados de subcontratación. Y si no es obedecido, como lo vemos en su momento, el 15B, que es el que amarra todo, bien lo dices, porque habla de contribuciones, y contribuciones como el artículo 2 del Código Fiscal engloba todo, ¿qué va a pasar? Viene la nueva responsabilidad solidaria para los contratistas, si el contratante o la operación en general no está pegada a estos principios, que viene una interrelación desde el 15 de la Ley Federal del Trabajo, siguiendo el orden de los transitorios de esta miscelánea, hasta esta responsabilidad solidaria. Así es, la constante inclusive en estas 7 leyes que fueron objeto de reforma, sin lugar a dudas es esa palabra, responsabilidad solidaria. Es decir, la responsabilidad solidaria ya no es que se presuma, sino que existe por ministerio de ley. Y en las diversas charlas y discusiones que hemos tenido con algunos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, han sido claros y determinantes que hoy, con esta nueva reforma,
una de las actividades donde van a tener que trabajar más a la hora de revisar dictámenes y cumplimientos de obligaciones es y será todo el ámbito de contratación de servicios. Pero aquí lo interesante que creo que debe quedar claro para nuestros amigos es qué queda prohibido en términos de Ley Federal del Trabajo. Y es que dice, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, se acabó lo que antes escuchábamos tanto de suministro de personal. Sí, es que realmente era la pantalla con la cual el empresario cubría sus obligaciones laborales mediante la plataforma de un tercero. Exacto. En pocas palabras, ¿no? Que si se permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, es decir, servicios complementarios para seguir llevando de acuerdo tu objeto social, pero que no forman parte de esta columna vertebral de tus actividades, seguridades, limpiezas, algunos servicios extras de mantenimiento, sistemas, mantenimiento, todo esto. Ojo, un gran logro para mí del sector patronal dentro de la negociación de esta reforma fue el famoso segundo párrafo del 13, cuando nos dice: los servicios u obras o complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también se considerarán como servicios especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de Ley de Mercado de Valores, que realmente ahí te habla sobre lo que es la integración de empresas, de grupos empresariales. Aquí una pregunta, Rafa. Pues ya ves que también se hablaba de lo que viene siendo el insourcing. Ahorita hablaremos del 127 de la Ley Federal del Trabajo, el tema de PTU, que será yo creo que el punto medular. Pero para ir ejemplificando, yo tengo dos empresas. Una se dedica a fabricar chamarras y otra se fabrica calzado, ¿sí? Pero la parte administrativa, pues coexisten las dos empresas. Será buena práctica que estas están todos sus trabajadores operativos asegurados. Pero la parte administrativa, especializada, no sé, dirección, pues es que ya contabilidades, ámbitos financieros. Podrá subirse o tendré que tener cada una de esa área, porque yo como empresario, ahorita que hablamos de grupos empresariales, aunque aquí es para efectos de bolsa o para la ley de ICR, para la cuestión de grupos de tributación de grupos empresariales, hasta dónde yo puedo tener esa facilidad de que, bueno, tengo mi headquarter o mi centro de administración o corporativo que me atiende a 5 o 6 de mis empresas. Tendré que poner un contador en cada empresa, un abogado en cada empresa, El espíritu que recoge esta norma sin lugar a dudas es ese, es decir, estas grandes corporativos que conocemos a nivel nacional e internacional tradicionalmente centralizan este tipo de operaciones y decisiones en esto que se conoce como áreas de servicios compartidos. Y tradicionalmente, por ejemplo, encuentras tuercas y tornillos, SADCB, servicios compartidos, ¿no? Y este tipo de entidades dentro de los grupos empresariales son los que, por ejemplo, prestan los servicios de recursos humanos, de finanzas, de contabilidades, inclusive en ocasiones son los que apoyan en el tema de lo que le conocen como esparcir o repartir la famosa nómina, ¿no? Sí, es el payroll. El payroll, exactamente. Ajá. Entonces, pero no el control de los trabajadores. No, el área de marketing y demás. Como este tipo de áreas de servicios compartidos no confrontan ni son iguales, por ejemplo, a las áreas de transporte y logística, a las áreas de CEDIS, de centros de distribución. Exactamente, a las áreas operativas o de fabricación, o a las áreas, por ejemplo, en algunas cuestiones comerciales, sí están permitidos en términos de ley. Por eso digo, creo que fue una buena negociación en el sector empresarial este tipo de que se permitiera este tipo de insourcings legales. ¿Por qué? Porque realmente, imagínate operativamente lo que iba a afectar que por cada unidad de negocio tuviera que haber un área de recursos humanos, un área de marketing, un área de contabilidad.
iba a afectar muchísimo. Entonces creo que fue bueno en un punto. Y número 2, también en qué punto. Que también es un logro, lo considero, para el sector patronal, en los temas, por ejemplo, tendientes a la cuestión de riesgo de trabajo. Imagínate que hubiese tenido que integrar un grupo de estos tan grande a todas sus áreas en un mismo registro patronal, en una misma clase de riesgo de trabajo. Sí, tengo una empresa que se encarga también de construir o llevar a cabo las construcciones y mantenimiento de bodegas. Hablando de este mismo ejemplo, pues a qué prima me va a subir a la clase 5, sin lugar a dudas. Entonces es justo. Estuvo bien manejado. De hecho, el gran reto para la implementación de esta reforma con las empresas, uno de los muchísimos retos que van a tener, sin lugar a dudas, es lo que recogen los artículos transitorios en todo este tema de que se acaban los registros patronales que tenían el multiregistro de clases. Sí. Se acaban. Viene todo un proceso de adecuación de los registros patronales a las clases que efectivamente les va a corresponder. Creo que es uno de los puntos. Pues sí, que sean automáticos, tipo Ministerio de Ley, pero podrás, ahora sí, de acuerdo a tu objeto social, tramitar. Y si tienes 2 actividades, ¿podrás tener 2 objetos? No, acuérdate que viene un acotamiento a buscar donde tú te vas a clasificar y vas a declarar en la más alta de tus actividades. Sí, volvemos al ejemplo, mantenimiento y construcción, te trae clase 5, pero acá lo que estoy viendo siendo la parte corporativa que mencionabas, va a ser la clase 2 o clase 1. Y creo que aquí un punto muy importante para todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, es que, guste o no, la especialidad, no solo en el ámbito empresarial, sino de apoyo de prestadores de servicios en materia legal y contable, es básica para que logren implementar esto. Es decir, y hay que decirlo como es, para que esta reforma llegue a buen puerto dentro de las empresas, contadores y abogados especialistas en cuestiones de seguridad social van a tener que caminar de la mano. ¿Por qué? Porque definitivamente uno no va a poder actuar sin el otro en cuanto a aspectos legales, pero tampoco, ¿no?, el abogado va a poder operar toda la implementación de esta reforma porque necesita el visto bueno y el acompañamiento en el ámbito fiscal y de seguridad social en cuanto, por ejemplo, a temas de integración salarial y demás. Ahora, bueno, pues sí, es que ya esto pues siempre ha sido multidisciplinario, incluso las empresas de outsourcing así están integradas por equipos multidisciplinarios. Ahora el empresario tiene que estar muy atento a tener una muy buena asesoría de multidisciplinario, y creo que el campo y la oferta que se tienen es buena, y hay buenos abogados, hay buenos contadores con la especialización. Ya no más es que el empresario se ponga ahora sí a entender en el juego que está, porque cuántos no están de que bueno, podemos, ya algunos, oye, si le hago de esta manera, si le hago de esto, si pongo de esta manera, no digo las cosas porque al rato dicen que estoy dando ideas, ¿sí?, para tratar de seguir llevando las cosas como puede ser. Un ejemplo te lo voy a poner y lo voy a decir así, ¿qué tal? Y eso desde hace mucho tiempo yo lo había comentado, ¿para qué haces outsourcing? ¿Para qué andas con el outsourcing? Mejor crear la empresa que sea la maquiladora de problemas y ya, y que el outsourcing, esa empresa maquiladora lleve el riesgo. Entonces dices, a ver, espérame, es una mala práctica. Bueno, depende cómo esté tu modelo de negocio. Otra, pues a través de las franquicias, ahí cómo se podría disfrazar perfectamente todo. O sea, son creo que temas que muchos ya los practican, tampoco son ideas únicas. No me gusta mucho expresarlas porque luego dicen que soy del dark side, pero no, yo soy del lado de la fuerza. Ya sabes que soy Kylo Ren con conflictos emocionales, pero la realidad, hay que ver lo bueno y lo malo y lo que se puede hacer mal y que no lo hagan, porque donde vean esto nos pueden aplicar el 15, bueno, ya pensemos el 5A del Código Fiscal y empiezan a determinar, y podemos cometer el delito del 108 del Código Fiscal de la Federación de Fraudación Fiscal, porque estamos de una manera maliciosa actuando. Sí, ese texto en el Código Fiscal es claro cuando te dice quien genere esquemas de simulación o aplique el outsourcing ya prohibido, ¿no?, o la subcontratación expresamente prohibida. Sí. A ella es defraudación fiscal. Sí, es que se desvanece, dirían los societarios, desvaneces el velo y dices, a ver, ¿quién
carajos está detrás de esta maquiladora? Pues tiene que ver Rafa, que es el empresario. Ay, mi Rafita, pues véngase y vamos a juntar sus empresas y creo que usted está cometiendo un delito. O sea, ese es el tema. Es un tema fuerte, 1 y 2. Quiero, por ejemplo, hacer algunos casos prácticos para que los entiendan nuestros amigos que nos están viendo. Conforme a esta nueva reforma, empresa patrón A, ¿no?, contrata servicios de seguridad B. ¿Sí? En términos de la nueva reforma, servicios de seguridad B debe de tener su registro ante la Secretaría del Trabajo. Sí. Servicios de seguridad B debe de dar sus avisos cuatrimestrales ante el IMSS y el Infonavit. Sí. Servicios de seguridad B debe de proporcionar y validar esta información con patrón A para efectos de que patrón A acredite y deduzca. Sí. Pero ¿qué pasa cuando servicios de seguridad B trabaja con empresas que tienen los registros patronales y enteran a los empleados de seguridad la nómina de formas poco adecuadas y comunes? Viene un problema grande para servicios de seguridad B. Te voy a explicar por qué. Porque servicios de seguridad B, que en los avisos que genere al IMSS y al Infonavit, tiene que anunciar trabajadores y sueldos. Entonces, ahí ya viene un problema grave de integración salarial para servicios de seguridad B. Punto número 1. Punto número 2. Si medio sobrelleva esta situación servicios de seguridad B y advierte el Seguro Social el incumplimiento de servicios de seguridad B, le podría determinar la responsabilidad solidaria a patrón A. ¿Ok? Punto número 1. Y punto número 2. De inmediato a servicios de seguridad B, por solicitud del IMSS o del Infonavit, le anularían o le revocarían o le cancelarían el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Consecuentemente, servicios de seguridad B con empresas serias jamás podría estar contratado, derivado de que pues su nómina la tenía con la empresa Administramos Nómina SADCB y en consecuencia ya está afectando a patrón A. Ese es un caso. Otro caso que a mí me llama mucho la atención que esta reforma maneja, y lo voy a poner así de claro, es las empresas que nos prestan servicios de telefonía e internet en las casas, en las oficinas y demás. ¿A qué voy? Como muchos de nuestros amigos y tú mismo sabes, ahorita, tanto en fraccionamientos como en edificios de oficinas, están cambiando la dichosa fibra óptica, están cambiando en el internet el tema de la famosa fibra óptica. Pero estas empresas de telefonía y de servicios de internet, esos servicios de instalación de fibra óptica los subcontratan, es decir, hay empresas terceros que llevan a cabo estas actividades. Normalmente uno ve sus carritos blancos, pero ves ahí el logo de la empresa que es la subcontratada. Mi gran pregunta es, derivado de que la empresa con la que tenemos contratados los servicios de telefonía e internet tiene un objeto social claro y definido, ¿qué tanto afecta esta reforma el que tengan que subcontratar a una empresa que instala servicios de fibra óptica? Ahí no podría entrar como ejecución de obras especializadas que están dentro de tu objeto. Es la pequeña libertad que yo siento. Claro, habría que ver, porque aparte acuérdate, la ley es muy clara, dice, estos avisos que se den ante el IMSS y el Infonavit deben de acompañarse con el contrato, punto número 1, punto número 2, los empleados que trabajan y punto número 3, los sueldos que van a ganar esos empleados. Sí, bueno, definitivamente las cuestiones formales y de fondo, de cumplimiento de pago de contribuciones y todo, habrá que vigilar. Sí, o sea, no está prohibido servicios especializados ni ejecución de obras especializadas, pero eso no te exime. No tanto, ahorita resalta más por esta miscelánea para desaparecer el outsourcing, sino que también en la debida diligencia que debe poner uno como empresario es ver que los demás cumplan. Hoy la onda, tú lo dijiste con el TEMEC, es ver una cadena de valor, y de valor hablamos de integridad, con quién te relacionas, porque si el tercer eslabón se oxida, empieza a oxidarse toda la cadena. Efectivamente, de hecho ahí viene un reto muy fuerte porque las empresas
muy grandes o los grupos empresariales perfectamente diseñan y establecen e implementan esta reforma en sus áreas de cumplimiento, ¿no? Y logran la integralidad que con el área de sistemas, con el área contable, con el área legal y con el área de recursos humanos. Y dicen, a partir de este momento vamos a cambiar nuestros contratos de prestación de servicios y a revisarles todo lo que la ley nos dice adelante. Pero mi gran pregunta es, ¿qué retos van a tener que enfrentar las pymes? Porque de golpe y porrazo implementar esto va a estar complicado. ¿Por qué? Pues porque hoy, sábado 24 de abril, ya la reforma entró en vigor. Nos da los famosos 90 días, pero para que los 30 días para que esté el reglamento y 90 para que logres hacer los ajustes dentro de tus centros de trabajo. ¿Ok? Pero no es de que esperémonos a los 90 días a ver qué pasa. O sea, tienes 90 días para ponerte, como dicen coloquialmente, al tiro en tu empresa, para que si traes por ahí regados a algunos trabajadores y consideras adecuado, óptimo ya regresarlos, porque además esos 90 días, si no lo haces en ese término, te va a jugar en contra el tema de la nueva sustitución patronal que dice, hey, ojo, sustitución patronal ya no es doy de baja y doy de alta, implica también el movimiento de bienes de la empresa. Y entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Esta reforma nos obliga a transitar de la mano y llevándonos muy bien a contadores y abogados. No hay de otra, ¿eh? Así es, está genial porque cuando leí lo del transitorio que habla precisamente de que si no va a aplicarse el fenómeno, sin la sustitución patronal solo y con la transmisión de bienes, si no hacemos estos 90 días, es importante porque hay muchos ejemplos, muchas gasolineras que todos los despachadores están con terceros. Dices, ¿qué onda? O sea, imagínense el riesgo de dar de alta y baja. Pongan, los bienes van a estar en la outsourcera, ¿sí? la prestadora de servicio, y cuando la sustitución se va a venir para acá, dices, pues el actor sí, ¿qué problema tiene con los bienes? Ni bienes tiene. Muy probable, pero no son tan representativos como el valor de una gasolinera. Pongo un ejemplo por lo que vale una gasolinera frente a una de outsourcing por 20 empleados. Claro. Sí. El tema es, y volvemos a insistir, la nueva responsabilidad solidaria del Código Fiscal de la Federación. Esa no entra en los 90 días, esa ya empieza. No, sí, la responsabilidad opera ya. Ajá, y no es una norma de decir, vas a ser responsable solidario a partir de lo de ahorita, ¿eh? A partir del 24 de abril ya eres responsable solidario. No, sí, comienza la vigencia, pero estos es para las facultades que se puedan ejercer y derivarse créditos y te pueden aplicar responsabilidades. Son 90 días para ponerse en orden. Ajá. Que ahí siento que sí debió de haber sido un poco más amigable el Poder Legislativo y el Ejecutivo en este diálogo con el sector patronal, porque realmente, reitero, sí, empresas y grupos empresariales grandes perfectamente pueden trabajar e implementar. Claro, va a costar, claro, esto va a encarecer muchos servicios, no nos quede la menor duda, pero mi preocupación primordial son las pymes. O sea, van a tener que recurrir de verdad a asesores que definitivamente sí les hagan primero la radiografía del negocio y posteriormente decirle, a ver, tu tema en esto, conforme a la reforma te aplica en A, B, C y D y lo tienes que implementar de esta manera, ¿no? Ese es un punto. ¿A qué se suma también esta reforma? Pues a todos aquellos prestadores de servicios especializados, ¿verdad?, que brindan sus actividades a empresas gubernamentales, porque también acuérdate que ese es otro tema que contempla esta reforma y que fue también un logro en la negociación patronal, que dicen, oye, pues resulta que tu gobierno eres el principal contratante de seguro social, no nos hagamos y empecemos por ahí. O sea, voy a hacer de seguro social. No, o sea, no, ¿sabes qué? A partir de ahora también vas a poder contratar servicios especializados, pero les vas a exigir ese cumplimiento de obligación. O sea, en eso vamos con piso parejo. Creo que a final de cuentas la reforma quedó bien en ese tipo de aspectos. Va a generarles mucho trabajo y cierta complicación organizacional y operativa a las empresas, sí. Prácticamente constituyeron a las entidades o empresas contratantes como fiscalizadores de las contratistas también. Pues esa es la autorregulación regulada. Eso es lo que la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, tú lo acabas de mencionar, son de los principales impulsores de todo esto. Claro.
y la OCDE tiene un principio de autorregulación regulada, es decir, los estados no pueden ya, y hablando de estados de países, ya no pueden con tantas sociedades y son los vehículos para cometer delitos. No abundamos en el tema, ya sabemos todos los cambios que ha habido. Pero aquí lo importante es, tú lo acabas de decir, te vas a tú autorregular y vas a vigilar con los que te relacionas. Es que, ¿y por qué el Estado no? O sea, lo dijiste también, lo dijiste con el TEMEC. O sea, el TEMEC, yo soy el exportador, cumplo, mira, mis trabajadores, mis sindicatos, a todo dar. Oye, pero que te suelte la bolsa, que te suelte que te complementa más frutillas, no lo hace. ¿Sabes qué? Primera llamada y la tercera se ve, hasta todo el gremio se puede ver perjudicado, ¿no? Fue una reforma interesante, reitero. Cuando leemos el libro que recientemente también publica el Procurador Fiscal y lo confrontamos contra esta reforma, sí se ve un alto trabajo de parte de las autoridades fiscalizadoras del país porque esta reforma quedara con esa transversalidad de obligaciones. En la medida que me cumplas acá, podrás cumplir con estas tres. Reitero, la teoría de la mesa cuadrada con las cuatro patas. En la medida que me cumplas ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cumplirás ante IMSS, Infonavit y SAT. En la medida en que cumplas IMSS, Infonavit, cumplirás ante SAT y la Secretaría del Trabajo. Y en la medida que tú cumplas ante el SAT, cumplirás ante IMSS, Infonavit y Secretaría del Trabajo. O sea, fue la transversalidad perfecta en el cumplimiento de obligaciones patronales. Y todo bien agarradito. El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí nos vamos al 29 bis. Al 15 de IMSS, 29 bis de Infonavit. 29 bis de Infonavit, 15D del Código Fiscal, y de ahí nos vamos al 27 fracción quinta de la Ley de ICR, y de ahí nos pasamos al artículo 5 de IVA. Son los torales que hacen ese enganche o realmente generan la necesidad de las cuatro patas. Trazabilidad perfecta la denominaría yo. Y ya lo sabemos, o sea, el sistema del 360 que emplea el SAT, que emplea el IMSS, ellos ya saben más que nosotros. O sea, la verdad que es sorprendente. Alguien me decía, oye Adrián, ¿te vas a amparar contra los biométricos, con la onda de que de identificar tu teléfono para los biométricos y todo? No, los del 23 de marzo para telefonía. A ver, para empezar, ¿está mal hecha? Porque creo que los narcos no la van a registrar, no se va a lograr el objetivo. Bueno, así echas carrillo. Pero por otro lado, cuando ya sabes lo que tiene el SAT de ti, dices, ya lo tiene el gobierno. O sea, no veo que hasta incluso, yo no soy experto en amparo, pero esta ley no va a exigir algo más de lo que ya le proporcionaste de manera voluntaria al gobierno. Sí, mira, desde que hay la famosa contabilidad electrónica, declaraciones informativas, recibos de nómina timbrados, firmas electrónicas, creo yo que hoy por hoy esa famosa fórmula mágica de esas múltiples criterios de interpretación del 27 y 30 de la Ley del Seguro Social, que juego a que te pago salario por aquí, pero luego te lo reintegro por allá y luego hacemos magia, eso para mí ya murió. El 27 de la Ley del Seguro Social es claro, el 30 también es claro. Con esta situación de la subcontratación, más claro todavía es lo que está pasando, de que pues vas a tenerle que anunciar al IMSS cuánto ganan los trabajadores de la empresa a la cual tú estás subcontratando. ¿Más información? Punto número 2. O sea, creo que esto ya nos lo habían avisado. Ya la pandemia nos había dado un año de periodo para buscar adaptación y ahorita 90 días, señores, para ordenarse. Y es que no es un aviso, Rafa. Yo me acuerdo que sabes con quién platiqué este tema, con Dionisio Key, por ahí tengo la grabación con él cuando era el proyecto en marzo del año pasado o septiembre del año pasado, pero era muy parecido, tuvo sus cambios, ¿no? Pero así como está la estructura, esa coexistencia e interrelación de todos estos dispositivos para sostener esas cuatro patas, me gustó mucho tu ejemplo. O sea, no nos sorprende. No. Y desde la iniciativa yo dije, bueno, se me hace que fue la misma que escuché. Y sí, la grabé con Dionisio, hicimos una entrevista precisamente de estos puntos. Ya un poco más técnica. Ahora estamos llevando una charla de advertir al empresario que se ponga ya a trabajar con sus asesores, porque los temas son serios.
Y ahorita simplemente la nueva infracción del Código Fiscal, cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante, si tiene varios va a ser diferente, la información y documentación a que se refiere el 27 fracción quinta de ley de ICR y fracción. Y esa famosa información es la misma que rebota y obliga a que cumplas el Seguro Social y al Infonavit, y que a su vez estas dos están condicionadas para que mantengas el registro en la Secretaría del Trabajo. Está bien atadito todo. Y la multita es de 150,000 a 300 por un... Primera llamada. Dice no, por un contratante. Digo, cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante. Entonces, que si tiene 3, 4 y no lo hizo, son diversas hechos, aunque es la misma conducta, por diferentes hechos, diferentes infracciones y diferentes sanciones. Los retos, hay sectores de la industria y del comercio que creo yo van a tener que generar procesos muy interesantes, porque por ejemplo, pues el sector de transportistas, ¿no? Platicábamos con algunos funcionarios del Seguro Social, oye, a ver cómo le van a hacer con el sector transportista, porque le digo, a ver, X empresa llega a X supermercado a descargar dentro de sus patios de maniobras y resulta que pues el tractocamión ni siquiera a veces está a nombre de la empresa transportista, sino es arrendado. La caja está a nombre de otra empresa y también es arrendada, y resulta que el chofer es prestador de servicios particular, se renta por evento. Imagínate todo el tema que ocurriría si desgraciadamente este chofer en el área de maniobras de este supermercado se le caen cajas encima y desafortunadamente sufre un accidente o pierde la vida. O pierde la vida. ¿Cuántos implicados hay en esto? Y ahora, ¿cómo van a tener que cumplir con esos esquemas en los que a veces, por ejemplo, el sector transportista tradicionalmente ha trabajado siempre? Sí, y es que fíjate eso que estás diciendo, Rafa. De hecho, estoy buscando un tema para ver la parte penal, pero es que es bien común. Lo estamos hablando de un transporte de carga de mercancía, pero también muchos que están en el régimen fiscal de coordinados, también ese régimen te permite y te da facilidades para operar, para el transporte de carga y pasajeros para efectos de impuesto sobre la renta, que viene un gran tema. Que, bueno, una duda que por ahí surgió con un cliente que me pregunta, oye, pues voy a empezar a arrendar los camiones vamos a sacarlos por arrendamiento para que se renueven las unidades. ¿Hay algún problema? ¿Nos saldríamos del régimen? Y dije, no, entonces no te saldrías, porque no hay una prohibición de ICR. Pero ya cuando empiezas a concatenar, hacer una reflexión, hay que tener, mayor cuidado. Sí lo vas a poder hacer, pero hay que tener cuidado de cómo está ese trabajador para que el día que haya un suceso así, tanto Seguro Social hasta las propias aseguradoras privadas se puedan reaccionar. Claro. Digo, vamos dejándolo así. Sí, no, hoy creo que cualquier esquema de negocio o prestación de servicio indudablemente va a requerir la revisión y validación en el área contable y legal. De lo contrario, va a haber ahí probables revisiones y probables dolorcitos de cabeza para los patrones que deben de ser vigilados desde antes. Sí, es que aquí el tema es algo que he estado analizando, Rafa. El tema, pues lo llamamos responsabilidad solidaria. Bueno, esa responsabilidad solidaria está condicionada a que si caes en el supuesto de no cumplir con el 15, en los supuestos de prohibiciones del 15D del Código Fiscal, no te puedes ir hacia atrás porque la institución del 15D pues apenas entra en vigencia. Por el tema es, a partir de hoy, cuidarlo, ¿no? Es una reflexión que ahorita traía así la curiosidad y ahorita quería nomás entrar para la parte penal. Ya ves que se agrega un inciso I en el tema de defraudación fiscal, ¿sí? Pues dices, bueno, oye, ¿por qué no mueven los 304 de la ley de Seguro Social? Porque ahí es donde se está cometiendo los delitos. ¿Para qué? Si está el Código Fiscal, ya, ahí fue bien entendido el legislador, ¿para qué lo repite? No, y para qué, porque acuérdate que, pues digo, mejor que nadie nuestros colegas y amigos, tantos penalistas tan queridos que tenemos,
pues perfectamente o sea, vete a lo general. Si el Código Fiscal regula el tema de contribuciones y el pago de obligaciones en materia de seguridad social son contribuciones, pues ahora sí que cuadre para todo, ¿no? Sí. Y si lo hubiesen definido como un delito claro en materia de seguridad social, pues primero debía de haberse acreditado la afectación o el quebrantamiento en contra del patrimonio del seguro social. Entonces ya aquí fueron generales, quítense de broncas, si es el seguro social es el seguro social, si es el Infonavit también es el Infonavit, y pues también vamos viendo de una vez las indebidas acreditaciones o deducciones de IVA y SR. Sí, es que fíjate, ahorita vamos a hablar de ese tema muy práctico nada más, pero lo que hablamos, o sea, esta fracción, tú ahí la tienes para que le dé lectura. Sí, soy que dice que el 108 dice, bueno, que será el delito de defraudación fiscal, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas descritas en el 15 del penúltimo párrafo de este código, o realizar la subcontratación personal a que se refiere primero y segundo párrafo de dicho artículo, que es la misma de la ley federal. Así es, pero eso no es el supuesto. El supuesto se da con el engaño desde el inicio, o sea, del 108, con el engaño y la afectación al erario público, parafraseando nada más. Pero esto es una calificativa que va a incrementar las penas de privación de libertad. Así es. Ese es el tema que le está poniendo mucha seriedad el legislador. Dice, bueno, ¿para qué me voy a complicar? Defraudar, de acuerdo al 108 es esto. Lo que voy a hacer, voy a especializar para no perder al delincuente. También, si le encuentro esta pequeña sutileza, pues calificativo y vámonos al doble. Exacto. Bueno, la mitad, perdón, incremento de la mitad de la pena. Esos son los temas donde viene la agresividad, pero no está siendo tan agresiva la autoridad. Fíjate que yo pensaba mucho hacia atrás, qué va a pasar con los que estuvieron, que no estuvieron. Da el tema para los de outsourcing y todo, pues obviamente se van a tener problemas de lavado de dinero. Va a haber determinaciones quizás del SAT y del Seguro Social hacia los trabajadores, o sea, pues es bien fácil encontrar cuánto le pagaba por acá y luego hacer todo un movimiento para que le llegara por otro lado. Entonces, pues nomás los juntan y llegan el mismo día. Mira, va a ser un tema bien interesante todo lo que es la historia para atrás. Pero perdón, esta legislación se hizo para adelante, de hoy para adelante. De aquí para atrás ya tienen las herramientas. Sí, para atrás hay herramientas. Creo que no va a haber un tema de borrón y cuenta nueva, lo dudo. Efectivamente, yo advierto que, por ejemplo, esos ingresos por concepto de sueldo que tuvieron muchos trabajadores, probablemente lleguen las autoridades a revisarlos, a esas personas físicas, por las indebidas retenciones, por ejemplo, que pudiesen haber existido, punto número 1. Punto número 2, que sí me duele de la reforma, que no se estableció un programa de saneamiento para todos aquellos trabajadores que por mucho tiempo se vieron afectados. Me interesa primordialmente su tema pensionario, porque sabemos de muchísimos trabajadores que toda su vida estuvieron trabajando en sistemas simulados de nóminas, de contratación de personal, donde al día de hoy siguen siendo afectados por el acceso a una vivienda, no pueden cotizar ante el Infonavit, y ni de broma el acceso a una pensión digna el día de mañana que entren en su proceso de ser adultos mayores y en el proyecto de retiro. Creo que ahí sí, tristemente, nuestro sector patronal y nuestro sector gubernamental fueron omisos en haber puesto en la mesa de negociación a estos millones de trabajadores que se vieron afectados y que ni en un lado ni en el otro encontrado qué se iba a hacer con ellos. Pero fíjate, va a suceder algo y eso es lo que el Estado no está midiendo. Llega el momento de la pensión, esta no es mi pensión, y empieza a acreditar con documentos, no sé si sean ya juzgados laborales, tú eres más experto que yo en las juntas, y se acredita, pero voltean con la empresa, ya no existe. ¿Qué va a venir pagando? ¿El Seguro Social? Claro. Al fin de cuentas va a ser golpeado otra vez el fondo de la parte financiera del Seguro Social. Es mejor buscar la manera de que se regularicen para que sean menos golpes al Estado, que pague y tenga que pagar. Y por otro lado, creo yo que después de todo esto,
que creo que es el tema de lo de mi tesis doctoral, hoy con esto nos queda claro que es más que indispensable que quede a nivel nacional solo una institución de seguridad social. No podemos tener 37 instituciones de seguridad social en el país, punto número 1. Punto número 2, que esa seguridad social ya no quede solamente establecida en un solo instituto, sino en un ministerio, en una secretaría en toda forma, como ocurre en muchísimos países de Europa, y donde el tema de la seguridad social ya alcance la universalidad. No podemos tener seguridad social a niveles del Estado, de la empresa de participación estatal fulana, de la empresita tal, de la subrogación tal. Tiene que ser todo ya algo unificado. Si de verdad lo que buscaba esta reforma era esa dignificación de los trabajadores y ese óptimo acceso a la seguridad social, ya la universalidad tiene que estarse trabajando desde ahorita. Estoy de acuerdo. Pues bueno, Rafa, algo yo creo que, podríamos hablar de cada artículo. Vamos a buscar el momento la siguiente semana para ser más técnicos. Ahorita es las reflexiones hasta esta miscelánea, pero va a haber mucho. Vamos a tener el reglamento y pues vamos a idear entre Rafa y su servidor recomendaciones de regularización, qué hacer hacia atrás, qué es lo mejor, cuál es el mejor camino, porque insistimos, no, lo que bien dijo Rafa, pareciera un mensaje tomando la responsabilidad solidaria y la sustitución patronal, que si haces en los 90 días no va a pasar nada. No lo creo. Es un nuevo régimen, pero me fallaste en el anterior, me la sigues debiendo. Claro. Entonces, eso es lo que hay que platicar y hacer conciencia a los empresarios, porque los de los outsourcing ya se están yendo. Así y es. se están yendo, ¿con qué van a responder? Pues con nada. ¿Y con quién van a ir? Con el trabajador y el patrón. No hay más. Y pues creo que también vamos a tener que desarrollar una enorme cantidad de cursos de actualización para que tanto los contadores, las áreas de recursos humanos y los propios colegas abogados laboralistas nutran el conocimiento de todo este proceso de adecuación de las empresas. Así es, Rafa. Pues no tengo más que decir, irnos artículo por artículo vamos a llegar a ese punto, pero hoy lo platicamos, era la reflexión de la seguridad social. Ya cambió y esta miscelánea es el nuevo régimen. Tal cual. ¿Sale? Pues es sábado y juega el Atlas. Y vamos contra las Chivas. Así que es. Y ya nos mandaron saludos, pero bueno, ahí vamos a estar la siguiente semana trabajando el maestro Rafa Raya y su servidor Adrián Paredes con otra cápsula más técnica, ya con artículos. Las vamos a segmentar, que es lo más probable, para poder transmitir. La siguiente semana también vamos a ver si programamos un Open Class para que lo vean en nuestras redes sociales. Pero el día de hoy queríamos subir un aviso, ya ahora sí con el inicio formal, tenía que ser histórico. Esto Hoy es inicia, una realidad. teníamos que grabar el sábado, sin ninguna duda. Pues bueno, Rafita, nuevamente mi hermano. Gracias, como siempre, contento de estar aquí. Gracias, hermano. Pues muchas gracias a ustedes. Entonces, síganos en redes sociales porque vamos a hacer un bombardeo de información con el ánimo de difundir, trascender y con lo poco y mucho que sabemos, transmitirles esto para que sepan reaccionar y asesorar adecuadamente. Hay algo. Nunca nos medimos en lo que decimos, por eso tenemos mucha empatía, muchos de mis amigos, en este caso mi hermano Rafa y su servidor, porque tenemos un principio. No tenemos competencia y grábenselo. Ustedes así tienen que pensar para que trascendamos todos. La competencia solamente existe cuando no tienes un grado de excelencia. Cuando tienes ese grado de excelencia, no hay nadie que te compita. Entonces hay que regalar información. Y no es una cuestión de ser engreído, sino simplemente de que tenemos que ser compartidos. No somos competencia ni uno de otro. Estamos en el mismo país y hay que luchar por el mismo. Quitemos esa idea. Bueno, pues ahora sí, síganos en redes sociales y ya saben, si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.